Bienvenido o bienvenida. Todos los embalses tienen lo que denominamos un efecto de laminación. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que cuando se produce una avenida en un río, es decir, cuando los caudales crecen muy por encima de lo que es habitual, pues en algún momento dado el río lleva el máximo caudal. Antes de eso es un poco más pequeño y después de ese momento también es un poco más pequeño. Hay un caudal que es el máximo posible, que es cuando el nivel del río crece más. Bueno, pues claro, este caudal puede producir inundaciones. ¿Qué sucede cuando el agua pasa por un embalse en vez de continuar de forma natural? Bueno, pues lo que sucede es que el embalse tiene un efecto laminador. Y esto lo que quiere decir es que el caudal máximo que llega a salir del embalse es siempre más pequeño que el caudal que viene máximo de forma natural por el río. O dicho de otra manera, que las zonas que se inundan son menores. De manera que todos los embalses tienen un efecto de reducción de las áreas inundables. Todos los embalses protegen hacia aguas abajo respecto a las avenidas, en mayor o menor medida. Esto es lo que llamamos el efecto laminador del embalse. Vamos a ver cómo sucede esto. Este esquema es general para cualquier embalse. En la zona inferior tenemos el embalse muerto, donde se almacena el material sólido que arrastra el río y que se acaba depositando en el embalse. Por encima de esto tenemos una zona que se dedica a la regulación, es decir, es una zona destinada a almacenar agua para usarla para los distintos usos. Puede ser agua para abastecimiento, para regadío. Y finalmente tenemos una zona que está vacía. Que está vacía es lo que podemos llamar volumen de reserva. Esa zona se deja sin agua para que en el caso de que llegue una avenida, ésta pueda almacenarse total o parcialmente en ese espacio, en ese hueco que se deja en el embalse. Por supuesto, si la avenida tiene un volumen que excede este volumen de reserva, entonces este espacio acabará llenándose y finalmente el agua empezará a verter por encima del aliviadero, superando la cota del nivel máximo normal, que es esta de aquí. Y durante el proceso de desagüe podrá alcanzarse una altura máxima que llevará a que temporalmente una parte del agua que ha entrado esté almacenada entre estas dos cotas, la cota de nivel máximo en avenida y la cota del nivel máximo normal. Es agua que no podemos mantener almacenada porque está por encima de la cota del vertedero y por lo tanto acaba saliendo del embalse, pero sí que durante el proceso de evacuación pues hay un momento en el que esa altura es máxima y en ese momento la cantidad de agua que se almacena en el embalse temporalmente pues hace que el agua llegue a alcanzar esta cota máxima. Como hemos dicho, el nivel máximo en avenida. Aquí tenemos de forma esquemática una vista frontal del aliviadero, del vertedero. Este es el borde cuya cota define el nivel máximo normal y que si se ve superado, pues el agua empieza a salir por el aliviadero y esto es una sección transversal de ese aliviadero. Esta es la altura máxima que llega a alcanzar el agua vista en esa sección longitudinal que coincide por supuesto con esta altura máxima sobre el vertedero. La capacidad de desagüe de un vertedero depende de esta altura, h, y de esta longitud, L. Durante el proceso de evacuación de la avenida, esa altura h va progresivamente subiendo hasta alcanzar un valor máximo, de manera que la capacidad inicial de evacuación del vertedero pues es muy pequeña. Cuando el agua empieza a salir, con una altura que es cero o que es casi cero, pues la capacidad de desagüe es muy pequeña. Y en ese momento, la cantidad de agua que entra al embalse pues no puede salir toda ella porque la capacidad de evacuación, como acabo de decir, pues es muy pequeña. Y eso hace que parte del agua que entra se almacene, se quede almacenada temporalmente en el embalse y eso es lo que provoca la sobrelevación y que esta cota vaya subiendo progresivamente. Aquí lo vemos en una sección transversal con mayor desarrollo.
tenemos el embalse que tiene una capacidad total hasta su nivel normal que viene dado por esta cota y, como hemos dicho, hay un proceso de elevación de la lámina porque entra más agua de la que puede salir y eso hace que la lámina vaya progresivamente subiendo. Llega un momento en que la cantidad de agua que entra es igual que la que sale y a partir de ese momento ya sucede lo contrario. La cantidad de agua que entra es menor que la que puede salir porque la cota que ha alcanzado el agua hace que este vertedero tenga una capacidad que excede la cantidad de agua que está entrando. A partir de ese momento empieza a producirse el descenso. Esto se puede ver de una manera muy gráfica y muy sencilla a través del hidrograma de avenida. Si representamos a lo largo del tiempo la cantidad de agua, el caudal, los metros cúbicos por cada segundo que están entrando en el embalse, es decir, que en este instante la cantidad de agua que está entrando por cada segundo, los metros cúbicos por segundo, sería este valor de aquí, y así sucesivamente hasta llegar a un valor máximo. En este momento el caudal es el máximo caudal de avenida, es el momento en que está entrando más cantidad de agua por cada segundo. Esto es a lo que denominamos el caudal punta de la avenida. Y a partir de ese momento, la cantidad de agua que entra en el embalse va descendiendo hasta que finalmente llega a ser un valor pues igual que el inicial, que ya había en el río antes de producirse ese episodio de avenida. De manera que este hidrograma lo que representa es la progresión a lo largo del tiempo de cómo ha ido cambiando el caudal que entra en el embalse. Si dibujamos en color rojo la cantidad de agua que va saliendo del embalse, esto es lo que llamamos el hidrograma laminado. Al principio, por supuesto, está entrando la cantidad que sea, pero no está saliendo nada. Supongamos que el embalse está inicialmente, cuando llega a la avenida, que ese embalse está lleno hasta el nivel normal. En ese caso, de manera inmediata, en cuanto empieza a entrar agua en el embalse, empieza también a salir agua. Como hemos dicho, en una cantidad muy pequeña, porque la altura de agua sobre el vertedero es muy pequeña y la capacidad de desagüe entonces es muy próxima a cero. A medida que va entrando más agua y va subiendo el nivel en el embalse, el aliviadero va comenzando a tener capacidad de desagüe creciente. Esa capacidad de desagüe va creciendo, el caudal que va saliendo del embalse va creciendo hasta que llega a un punto, que es este que señalo en el gráfico, en el que el caudal que entra, que es el del hidrograma de color azul, y el caudal que sale, que es el marcado por el hidrograma de color rojo, el hidrograma laminado, pues se igualan. En ese momento se igualan y ya a partir de ese momento lo que sucede es que el caudal que sale es mayor que el caudal que entra. Y por lo tanto el nivel en el embalse empieza a descender. Ese hidrograma laminado va descendiendo también y llega un momento en que el caudal se iguala al caudal que había inicialmente en el río. Como vemos, lo que se ha hecho es descender el caudal punta, de manera que el caudal máximo que sale del embalse es menor siempre que el caudal máximo que entra en el embalse. Dicho de otra manera, hemos reducido el caudal máximo que se va a desaguar en el río hacia aguas abajo y por lo tanto de esa manera podemos evitar inundaciones por reducción de los caudales máximos que van a circular por el río aguas abajo de la presa. El caso que hemos visto en la diapositiva anterior es el más desfavorable posible, que el embalse esté lleno hasta su cota de nivel normal, esté completamente lleno cuando llega a la avenida. Pero si ese embalse tiene un volumen de reserva, entonces cuando llega a la avenida el agua está entrando, pero empieza a almacenarse sin que haya salida de agua, porque toda la cantidad de agua que está entrando va quedando almacenada en el embalse. Y por supuesto el nivel del embalse va subiendo. El hidrograma de entrada es este que vemos aquí en color negro y el hidrograma de salida aquí sería plano, sería cero. El caudal de salida es cero. Es cero hasta que llega un momento que correspondería a este instante
en el que el agua llega hasta el borde del vertedero. Y a partir de ese momento, como sigue entrando agua, pues empieza también a salir. Y el proceso de salida de agua pues lleva a una evolución del caudal de salida, es decir, del hidrograma laminado, que es esta que se ve aquí en rojo, hasta llegar a un valor máximo y a partir de ese momento empezaría a descender. De esta manera se ha reducido el caudal punta desde un máximo de entrada, que es este, y es el que circularía por el río de forma natural si no existiera la presa, a un caudal punta máximo, que es este de aquí, que vemos en este ejemplo, que es bastante menor. Y por lo tanto, con este volumen de reserva podemos aumentar la capacidad de laminación del embalse, es decir, la capacidad para reducir el caudal máximo que circula por el río aguas abajo de la presa. De esta manera, la presa protege a todos los núcleos urbanos, propiedades, zonas que haya que proteger aguas abajo del embalse. Hay que destacar que el efecto de protección siempre existe, porque tanto si tenemos volumen de reserva como si no tenemos volumen de reserva, hay una reducción del caudal punta. Es decir, que todas las presas tienen un efecto de mejora de la seguridad frente a inundaciones aguas abajo. Pero claro, hay algunas que tienen un efecto muy notable y otras en que ese efecto es pequeño o muy reducido, prácticamente despreciable en algunos casos. En los embalses, cuya única función es la laminación, es la protección frente a avenidas, todo el embalse, salvo la zona que se dedica a embalse muerto, es embalse de reserva. Es una zona destinada a almacenar agua. A estas presas, cuya única función es laminar avenidas, se las denomina embalses o embalses agujero, o a veces se habla también de presas agujero. Es decir, que crean un agujero, un espacio en el que almacenar la avenida, pero que no están destinados a embalsar agua para luego destinarla a ningún uso. Por encima del nivel máximo marcado por el umbral del vertedero, este que estoy marcando, hay que dejar el espacio de máxima sobreelevación que se va a producir en la avenida y que se puede determinar mediante un estudio de laminación en el que se sigue el proceso que hemos visto en las diapositivas anteriores, y por encima de eso se deja una altura adicional, lo que da un resguardo total respecto al nivel máximo de embalse, que define a qué cota debe ponerse, a qué cota mínima debe colocarse la coronación de la presa. Por lo tanto, de esa manera se define cuál es la altura que debe tener la presa. Hemos visto que todos los embalses tienen el efecto de reducir las zonas inundables aguas abajo, es decir, protegen todo lo que está aguas abajo del embalse. Y hemos visto cómo se decide el tamaño que deben tener esos embalses para conseguir el efecto de protección que deseamos. Espero que te haya resultado interesante.